Bueno, nos metemos de lleno en el tema y quisiera comentar 5 definiciones de palabras y conceptos que han resonado mucho en estos últimos días y pueden prestar a confusión. Sensibilidad es nuestro primer concepto y no es como mucha gente cree que es la capacidad de un test de detectar un positivo o un negativo, sino que es solo la capacidad de ser positivo cuando un paciente realmente presenta la enfermedad. Como veis, es la capacidad de una prueba de encontrar lo que busca. Por ejemplo, una enfermedad, un tóxico, un microorganismo, una molécula, etc. Cuando decimos que un test tiene una sensibilidad del 90%, significa que de 100 personas que tienen una enfermedad, el test será positivo en 90 de ellas. Un test poco sensible genera muchos falsos negativos, que es nuestra siguiente definición. Un falso negativo es no encontrar lo que se estaba buscando cuando aquello que se buscaba estaba allí. Vamos a dar un ejemplo. Un falso negativo de un test de alcoholemia es que el alcoholímetro indique 0 cuando una persona está alcoholizada. El test busca alcohol, no lo detecta, pero el alcohol está en el organismo de la persona testeada. Esto puede deberse a múltiples razones. En el caso del COVID, llamamos un falso negativo a una prueba que arroja un resultado negativo cuando el paciente está infectado. Otra palabra es la especificidad. La especificidad muchas veces es confundida con la sensibilidad. Sin embargo, es exactamente lo opuesto. La especificidad es la capacidad de un test de ser negativo cuando se está en ausencia de lo que se busca. Por ejemplo, un test con una especificidad del 80% significa que de 100 personas que no tienen una enfermedad, el test será negativo en solo 80 de ellas. Por lo tanto, un test poco específico tendrá muchos falsos positivos. Volviendo al ejemplo del test de alcoholemia, un falso positivo sería un test que nos diera positivo para alcoholemia cuando la persona a la que estamos testeando, por ejemplo, no ha bebido. Por último, los famosos anticuerpos de los que tanto se habla. Los anticuerpos representan uno de los tipos de defensa con los que cuenta nuestro sistema inmune y se producen específicamente para cada tipo de agente extraño que reconoce nuestro organismo, lo que puede ser virus, bacterias, alérgenos o incluso una célula tumoral. Eso sí, los anticuerpos, conocidos como inmunoglobulinas, se producen sobre la marcha al reconocer por primera vez al agente que nos ataca, y su producción puede llevar varios días. Aunque existen múltiples tipos de anticuerpos, por ejemplo la IgA, la IgD, la IgE, la IgG, la IgM, ahora nos centraremos principalmente en la IgM y en la IgG. La IgM, o inmunoglobulina M, es uno de los primeros anticuerpos que se produce y tiene como misión dar batalla para luchar y eliminar el virus en este caso. Mientras que la inmunoglobulina G demora unos días más en producirse, pero en la gran mayoría de las enfermedades virales, por ejemplo, permanece por mucho tiempo, por un tiempo muy largo, incluso puede durar durante toda la vida, y es la que nos otorga esa inmunidad tan preciada contra este tipo específico de agente extraño o agente nocivo para nuestra salud. Es muy importante tener en cuenta que las inmunoglobulinas son altamente específicas, por lo que una inmunoglobulina G de varicela o contra la varicela no es efectiva contra el virus del sarampión, por ejemplo. Incluso si un virus contra el que hemos desarrollado anticuerpos realiza una mutación importante, como lo hace anualmente el virus de la gripe, esos anticuerpos tampoco nos defenderían ante una nueva infección. En relación a los test COVID, hoy se disponen dos tipos de test validados. La RT-PCR, comúnmente conocida como PCR, y los test serológicos. La PCR es un método directo que detecta el RNA del virus, pues un resultado positivo significa que estamos infectados por el virus. Se realiza mediante un hisopado nasofaringeo, que es el que hemos visto en la televisión, el que todos conocemos, en el cual personal entrenado coloca un hisopo, introduce un hisopo a través de la nariz, debiendo alcanzar la parte posterior de la misma para tomar la muestra.
El resultado puede demorar entre 24 y 72 horas según la logística, porque en realidad el proceso de laboratorio demora 2, 3, 4 horas. Es importante destacar que la sigla PCR proviene del inglés y significa reacción en cadena de la polimerasa, y no tiene absolutamente nada que ver con una prueba que se suele hacer en los laboratorios, una prueba analítica de rutina en urgencia que también se llama PCR y significa proteína C reactiva, que es un marcador de infección, de inflamación, ¿no? A no confundir esto. Por otro lado tenemos los test serológicos que detectan anticuerpos, inmunoglobulinas, y por ello se trata de un método indirecto, ya que no nos permite conocer si en ese momento estamos infectados por el virus. Dentro de los test serológicos contamos con los test rápidos, que se realizan con una gota de sangre, obteniéndose un resultado en 10 minutos, y son muy parecidos en forma física a lo que es un test de embarazo. Y los test de laboratorio, los cuales presentan algo más de fiabilidad, pero se realizan mediante una extracción de sangre común, como cuando nos hacemos una analítica, y su resultado puede demorar hasta 72 horas. Ambos test detectan los mismos parámetros, que son la IgG y la IgM. El objetivo principal de la realización de la PCR es detectar la infección activa, mientras que el objetivo principal de los test serológicos es conocer el estado inmunológico de la persona frente al virus. Y bueno, de forma secundaria también se pueden sacar una serie de conclusiones de forma indirecta respecto al estado y actividad de la infección. Las curvas de evolución. Para la interpretación de los resultados, primero debemos entender las curvas de evolución de cada uno de los objetivos de los test. En el eje horizontal vemos una línea de tiempo representada por días. Entonces, en el momento que entramos en contacto con el virus, el COVID-19, y nos infectamos, estamos en el día 0, por lo que el virus comienza a replicarse dentro de nuestro organismo, aumentando su concentración en los diferentes tejidos. Aproximadamente alrededor del 5º al 7º día comienzan los síntomas, que se pueden extender de forma variable según la severidad que la enfermedad desarrolle, ¿no? A partir del 8º, 9º día, posteriores al comienzo de los síntomas, empieza a ser detectable la IgM, que como vimos es el anticuerpo que luchará contra el virus. Pero hasta ese momento, que podrían ser tranquilamente 2 semanas, una persona ha podido estar contagiando a otras personas incluso desde antes de los síntomas, por lo que este periodo en que se está infectado hasta que la infección puede ser detectada, en este caso por la IgM, se lo llama periodo ventana, que dicho de otra manera es el periodo en el cual una prueba nos dará un resultado negativo cuando en realidad estamos infectados. Por último, aproximadamente a las 2 semanas de haber comenzado los síntomas, comienza a producirse la IgG, que es la que nos brindará, nos aportará la inmunidad para futuras infecciones, pero solo para este mismo tipo de virus. Es importante destacar que mientras el virus esté presente en nuestro cuerpo, somos potencialmente contagiosos. También recalcar que la duración de la presencia del virus en nuestro organismo es altamente variable y se cree que está en relación con la severidad de los síntomas. Recordamos entonces que la presencia del virus se detecta por la PCR, mientras que el desarrollo de anticuerpos se lo hace a través de los test serológicos, ya sea de laboratorio o los famosos test rápidos. Como podéis apreciar en el gráfico, cada prueba tiene su utilidad en un momento específico, por eso es muy importante la cuidadosa indicación e interpretación de las mismas. Bueno, la interpretación de los resultados, que es quizás la parte más interesante. En esta tabla vemos las diferentes combinaciones que puedan tener lugar los resultados de los test. Hay que tener en claro que se tratan de 2 test diferentes. Por un lado, los serológicos o test rápidos, en donde tendremos los anticuerpos IgG e IgM, y por otro lado la PCR. Uno se detecta en sangre, ya sea con una gota o con una extracción, y la PCR, que es la que detecta realmente la presencia del virus de forma directa, se hace con el hisopado, aunque en realidad también puede realizarse en otros fluidos corporales como esputo, como heces, pero la que generalmente se utiliza es el hisopado nasofaringeo.
Muchas veces podremos acceder solo a uno de ellos, sin tener la posibilidad de realizar ambos, que sería lo ideal, ya que uno no reemplaza al otro. Bueno, en el primer caso veremos lo que sucede cuando un test rápido serológico es negativo, tanto para IgG como para IgM. En este caso, estadísticamente más probable, y más aún si no tenemos síntomas o no hemos tenido síntomas y no hemos tenido contactos con alguna persona infectada, es que no estemos infectados y que no hayamos tenido contacto con el virus. Sin embargo, uno de los principales problemas de este tipo de test es que la persona puede que se encuentre en el periodo ventana, el cual no es nada desestimable porque, como habíamos comentado, pueden ser tranquilamente 2 semanas, incluso un poquitito más de tiempo, lo cual es mucho tiempo, porque esta persona en este momento está infectando independientemente que tenga o no tenga síntomas. Pero claro, la infección en este momento no es detectable por este método, porque la única forma de saber si se está infectado o no es a través de la realización de la PCR, cuyo objetivo principal es detectar el virus de forma directa en este momento. Si la PCR también es negativa, nos quedamos tranquilos, pero si la PCR es positiva, como medida principal debemos aislarnos y en caso de presentar síntomas moderados o severos debemos solicitar atención médica. De todas formas, no está mal solicitar información médica para tener claro cuáles son los pasos a seguir y para evitar ser una potencial fuente de contagio. Como conclusión, un test rápido negativo no excluye estar contagiado. En este segundo caso veremos cuando la IgM es positiva pero la IgG es negativa, lo que nos ubicaría en esta parte de la gráfica. Aquí volvemos a tener otra vez dos posibilidades y será, como casi siempre, la PCR la que nos defina en qué situación estamos. La primera posibilidad y menos probable es que estemos en esta zona. El virus ya ha sido eliminado por el cuerpo, por lo que en este caso la PCR resultará negativa. Tampoco estaría mal plantearnos en esta situación con una IgM positiva y una IgG negativa que podría tratarse de un falso negativo de la PCR, ya que las chances de tener la infección activa son realmente considerables. Por otro lado, y solo con ver el periodo de tiempo, que es bastante más prolongado y por eso más probable, es que estemos en la fase aguda donde aún estamos infectados y tenemos la posibilidad de contagiar a otras personas. Si no tenemos la posibilidad de hacer una PCR y teniendo una IgM positiva y una IgG negativa, deberíamos asumir que presentamos una infección activa, siendo una fuente de contagio, y debemos mantener estricto aislamiento, solicitar información médica vía telefónica en caso de estar asintomáticos o de presentar síntomas leves, o acudir a urgencias siempre protegiendo a los demás y a nosotros mismos con guantes y una mascarilla en caso de presentar síntomas moderados o severos. El tercer resultado posible es la IgM y la IgG positivas, que nos situaría en esta zona del gráfico donde ambas inmunoglobulinas resultan positivas. Esto podría interpretarse como la fase final de la enfermedad, donde se están produciendo los anticuerpos IgG que nos conferirán inmunidad, pero sin una PCR, una vez más, no podemos descartar la presencia del virus y por lo tanto nuestra capacidad de contagio. Aunque en reglas generales, a la tercera semana de haber contraído la enfermedad, cuando ya se detecta la IgG, ya se ha eliminado el virus, varios estudios han demostrado que este último punto es muy variable y que, como hemos visto, la eliminación del virus puede ir más allá de las 3 o 4 semanas. Por lo que con una IgG y una IgM positiva sin una PCR debemos tomar recaudos de aislamiento hasta disponer de la confirmación de una PCR negativa o de una valoración médica. Por último, el resultado que todos deseamos, la IgM negativa y la IgG positiva, la tan preciada IgG positiva, la que nos indica que en principio estaríamos inmunizados frente a este virus. Una vez más, siempre es necesaria la PCR, que en caso de ser negativa significa que hemos pasado la enfermedad y estamos curados e inmunizados, mientras que una PCR
positiva, aunque es poco probable que se dé en este contexto de una IgM negativa y una IgG positiva, salvo algunas excepciones en las que la eliminación del virus se retrasa mucho en el tiempo, nos indica que todavía el virus está en nuestro organismo y que por lo tanto podemos contagiar. Así que hay que tener esto en cuenta. Por último, recordar que una PCR positiva en un paciente siempre significa que la infección está activa, por lo tanto, ese paciente puede contagiar independientemente de sus síntomas, de su estado de inmunidad y de su estado general. Y por otro lado, una IgG para COVID-19 positiva indica que tendríamos inmunidad o que estaríamos inmunizados para el futuro contra el COVID-19.